Buen día, estimados alumnos. Espero que estén bien. Antes que nada, quisiera disculparme eh, por no haber estado el viernes. Eh, tuve, tuvimos justo coincidió la clase el, con el concurso para escalafoniamiento docente, entonces no pude estar el viernes. Descubrió el profesor Augusto que tuvo su concurso el martes. Entonces él me hizo favor de cubrirme y yo voy a tener con ustedes el próximo miércoles, este miércoles no porque es feriado. Entonces el próximo miércoles recuperaríamos la clase que tendríamos que haber tenido el viernes. Antes que nada, permítanme presentarme. Yo soy Ismael Abeti, soy licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional, me licencié en la misma facultad a la que ustedes van a ingresar. Al igual que ustedes, hice el examen de ingreso allá por el 2007 y ingresé. Terminé la carrera de filosofía. eh, También soy magíster en historia del Paraguay por la misma casa de estudio, por la Facultad de Filosofía. Culminé una maestría en ciencia de la educación. Ahora estoy en proceso de tesina y mi tutor me está viendo todos los ajustes para poder ya presentar y defender también mi maestría. Y también terminé en la también hice una maestría en la Universidad de Quilmes, pero como esa maestría es más carita, me falta juntar mi ahorrito para terminar. Bueno, eso es todo mi currículum. Como ustedes saben, yo voy a estar a cargo de la materia de filosofía. Y eh, hoy tendríamos nuestra primera clase. Em, Ahora quiero ingresar al aula voy a proceder a ingresar al aula para mostrarles cómo nos vamos a manejar. Esta sería nuestra aula virtual de filosofía. Creo que todos ustedes ya le hicieron ingresar a todos ustedes adentro del aula. Ya están todos ustedes en el aula. Profesor, permiso. Algunos estamos todavía con inconveniente para ingresar a la plataforma. Ah, pero supongo que eventualmente les van a admitir a todos. Todo tiene que tener. Entonces acá, esta es la sesión de avisos, en donde yo voy a ir poniendo los links de cada clase. De cada clase vamos a generar un nuevo link y ese va a ser ustedes van a ingresar vía ese link. Voy a poner primera clase y va el link, segunda clase y el link. Eh, Acá están los materiales generales de la asignatura, acá está el programa y acá está, como ustedes pueden apreciar, la bibliografía general, que están todos los libros de texto que tenemos seleccionados. Acá tenemos el espacio de comunicación. Acá también voy a publicar los enlaces para las clases. Y acá tenemos la unidad 1, y estos son los materiales de la unidad, los materiales de toda la unidad. Acá están las presentaciones de PowerPoint, y si hay un enlace web o algo así, vamos a poner acá también. Como ustedes saben, esta clase está siendo grabada y van a ir siendo subidas. Generalmente voy a procurar subir en la semana, o sea, tenemos clases lunes y viernes, y yo ese fin de semana estaría dedicándome a subir todas las clases pendientes que están en la plataforma.
estaría subiendo fines de semana cada clase. Como ustedes saben, estamos en un periodo excepcional de la historia debido a las circunstancias causadas por la pandemia. Este cursillo va a ser semipresencial. En el caso de nuestra materia va a ser netamente virtual. Vamos a tener simulacro de exámenes y al final de cada materia, de cada unidad, vamos a tener, yo voy a dejar un ejercitario para que ustedes completen. Como es virtual, la modalidad va a ser procesual. Entonces, la asistencia, y esto ya lo aclaro, yo no voy a controlar, no se puede controlar asistencia ni nada. Eso va a depender de ustedes. Pero eso no quiere decir que ustedes puedan, o sea, ustedes deberían de estar asistiendo a la mayor cantidad de clases posible. Primero porque o ustedes o su papá están pagando por este servicio. Segundo, porque en las clases, a diferencia de las grabaciones, nosotros podemos interactuar, ustedes me pueden preguntar, y me pueden decir, profe, no se entiende esto, explícame otra vez, profe, pasa esto. Entonces, ahí podemos interactuar y yo puedo dar una idea de qué manejan ustedes y qué no. Y por último, porque es una oportunidad que no muchos tienen. Como ustedes saben, estadísticamente, una de cada 5 personas en Paraguay tiene acceso a la educación universitaria. Entonces ustedes son en cierta forma privilegiados por estar en este cursillo de ingreso y deberían aprovechar. Como ustedes saben, va a haber un examen de ingreso y ese examen van a ser 5 exámenes de 100 puntos cada uno. Y para tener derecho a ingresar, ustedes tienen que hacer un mínimo de 300 puntos. Los que están en carreras más grandes como psicología y periodismo, que creo que son la mayoría de ustedes, van a tener que hacer un poquito más de puntos, si es posible, la mayor cantidad de puntos posible, porque va a ser por orden de puntaje el ingreso. Entonces, si ustedes quieren tener los mejores posibilidades de ingresar, tienen que hacer mayor puntaje. Como les dije, los exámenes son de 100 puntos. Todos los exámenes van a ser de selección múltiple. O sea que va a ser ABCD. Ustedes tienen la suerte de que ahora se eliminó porque los especialistas en educación del equipo técnico decidieron eliminar el tema desde aproximadamente el 2009. Se decidió eliminar el tema de la doble respuesta, es decir, ese A y B son correctas, D y C son correctas, eso no se permite, solamente hay A, B, C, D y uno de esos tiene que ser la respuesta correcta. Entonces ustedes tienen, eso va a jugar a favor de ustedes. El examen va a costar de 50 preguntas de 2 puntos cada una, lo que hace un total de 100 puntos. En el caso de matemática van a ser 25 preguntas de 4 puntos cada una. Y va a llegar a los 100 puntos. Esa es la regla general y así se van a desenvolver los conocimientos y los que logran la calificación requerida van a ingresar. Si son 100 puntos, usted que llega a 300 quiere decir que tiene que hacer como mínimo 60 puntos por cada examen. Pero como les dije, el truco está en hacer la mayor cantidad de puntos posible en cada examen que puedan. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no hay ninguna pregunta, puedo proseguir. Bueno, entonces, como ustedes sabrán, la materia que nos concierne es filosofía. Los materiales están todos en la plataforma y cada término de unidad, como les expliqué anteriormente, vamos a estar subiendo un trabajo de unidad. Con respecto a los materiales, están los materiales de la plataforma y en la facultad, ya sea en la fotocopiadora subterránea, esa que tenemos en la facultad, o en el centro de estudiantes, se venden materiales que fueron elaborados por profesores, a lo que ustedes pueden hacer
Ahora, esos materiales son resúmenes, son guías. Va a servir para que ustedes estudien, pero no son para que ustedes únicamente dependan de esos. En el caso de filosofía hay dos materiales que se venden. Uno es del profesor Mosteiros, Manuel Mosteiros, y otro es del profesor Miguel Ángel Fernández. Si pueden, consigan los dos porque hay cosas que están mejor desarrolladas en uno y hay cosas que están mejor desarrolladas en otros. Por ejemplo, los pitagóricos están desarrollados en Mosteros y en los de Fernández casi no aparecen. Entonces, conviene conseguir, convendría si ustedes pueden, en la medida de lo posible, conseguir los dos materiales. Otra cosa que quería comentar, Naomi, admitir. Creo que eso es. Por recomendación de INDEI, los espacios de comunicación van a ser la plataforma. A ustedes, como alumnos, les convendría hacer su grupo de, creo, supongo que ya tienen su grupo de WhatsApp de la sección. Me voy a comunicar con ustedes a la plataforma, pero por cualquier cosa les voy a dejar, a lo mejor en la plataforma dejo mis contactos para cualquier cosa ustedes puedan comunicarse conmigo. Voy a dejarles correo, número de teléfono, para que cualquier cosa ustedes puedan comunicarse conmigo. También pueden comunicarse conmigo a través de la mensajería de la plataforma, sin dudarlo. Ahora sí, vayamos a lo que nos concierne. Y para empezar la clase, me gustaría hacer algunas preguntitas para más o menos ubicarme y poder empezar a dar clases. Primero, ¿cuántos de ustedes dieron filosofía en el colegio? ¿Alguno de ustedes dio filosofía en el colegio? Yo di unas Yo no, pocas profe. Yo tampoco, profe. Yo El sí, año profe. pasado me tocó dar a mí. Lourdes, Yo también di psicología en el segundo curso. bueno, veo que hay gente que dio filosofía y veo que hay gente que no dio. No importa eso. Los que dieron ya van a entender algo, los que no, no. Otra pregunta. Cuando yo digo filosofía, ¿qué le viene a ustedes a la mente cuando yo digo filosofía? El ser humano, pues. El ser humano. Interesante, Daniel. Otra. Yo pienso en cuestionar todo, Nomi. Sabiduría. Sabiduría. en cuestionar todo lo que... Otra. No tenga miedo. Adriana pone amor a conocimiento. Muy bien, Adriana. Grecia. Jesús. Jesús. Grecia, filosofía Grecia, me viene automáticamente. Adriana pone amor al conocimiento, Yamila pone pensamiento, Araceli pone reflexión. Son muy interesantes las respuestas de este grupo. Tratar de explicar todo lo que existe, pone Ana, muy bien. Entonces, hagamos una definición en base a todo esto que vimos de lo que es la filosofía. Aquí tenemos. Filosofía viene del griego. Philos, sofos, que es amor a la sabiduría. Y la filosofía en ese sentido se distingue de la sabiduría, porque el sabio es básicamente el que sabe. Y Salomón, por ejemplo, Salomón de la Biblia, era sabio porque Dios le otorgó el conocimiento. Entonces, sabio. En cambio, el filósofo no es el que sabe, sino el que busca, el que ama la sabiduría, el que busca el conocimiento. Está en una constante búsqueda. Por eso es amor a la sabiduría. No es sencillamente sofos, que es sabio, sino filósofos, el que ama la sabiduría. Esa es la definición etimológica. La etimología quiere decir lo que significa la palabra.
la definición etimológica de filosofía. Filosofía es el estudio de las primeras causas o primeros principios a la luz de la razón. Esa es la definición básica de Aristóteles. ¿Qué quiere decir esto? Que el filósofo busca la respuesta a todo, pero busca una respuesta racional, o sea, una respuesta que sea compatible con la razón de las cosas. Busca explicar las cosas, pero racionalmente. La filosofía también podemos conocerla como la más elevada de las ciencias. ¿Por qué? Porque mientras que las ciencias buscan estudiar una parte de la realidad, la filosofía busca estudiar la totalidad de la realidad. Por ejemplo, la química busca estudiar la composición de los elementos, la química. La física busca estudiar las leyes que rigen el universo. El movimiento de los astros, eso es la física. La medicina busca estudiar la salud humana. La historia busca estudiar el tiempo. La psicología busca estudiar la conducta. Todo busca estudiar una parte de la realidad. En cambio, la filosofía quiere estudiar directamente la realidad en su totalidad. Ahora, una pregunta que siempre me hacen a mí es la siguiente. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Cuál es la utilidad que tiene la filosofía? ¿Por qué yo tengo que, si yo no quiero dedicarme a la persona, quiero leer y no quiero, ¿por qué yo tengo que leer filosofía? Yo voy a ser periodista, yo voy a ser psicólogo, ¿por qué tengo que estudiar filosofía? Es una pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? Y es una respuesta muy compleja, pero básicamente toda disciplina necesita la filosofía, porque toda disciplina necesita interrogarse a sí misma. Y aparte que todos nosotros los humanos tenemos interrogantes básicas que tratamos de responder racionalmente. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Existe Dios? ¿Qué pasa después de la muerte? Son todas preguntas de las que siempre buscamos respuestas. Pero a nivel fáctico, vamos a decir, vamos a poner, por ejemplo, los de ustedes que quieren ser, por ejemplo, periodistas. Los de ustedes que están estudiando ahora para ingresar en ciencia de la comunicación. Male me escribe, sí, exactamente, para cuestionarnos. Ustedes, por ejemplo, ustedes dicen, profe, yo quiero ingresar y voy a hacer la carrera de ciencia de la comunicación y voy a ser periodista. Perfecto, vas a ser periodista. Bueno, ¿cuál es la misión del periodista? Describir los hechos, decir la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Quiénes escriben la noticia? ¿Con qué finalidad se escribe la noticia? Profesor, permiso, con respecto al cuestionamiento que nos estaba haciendo recién, ¿no sería la filosofía para la carrera de periodismo para tener un mejor análisis de la situación que está teniendo o del contexto que tiene que informar? Exactamente, Jasmine. También te sirve para cuestionarte sobre tu disciplina. ¿Quién hace la noticia? ¿Por qué esta noticia? ¿Quién decide qué es noticia y qué no? ¿Qué hay detrás de esta noticia? O pasa un hecho que vos tenés que cubrir. ¿Por qué pasa este hecho? ¿Qué hay detrás de él? ¿Cuáles son las causas de este hecho? Pues, por eso. Vamos a suponer que vos querés ser psicólogo o psicóloga, querés estudiar para psicología. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la conducta? ¿Por qué esta persona se comporta de esta determinada manera? ¿Este experimento psicológico es ético? ¿Cuáles son los límites del profesional de psicología? Todas esas preguntas se responden con la filosofía. Entonces, ya para ser periodista, para ser psicólogo, necesitas de las herramientas de la filosofía para tener mayor pensamiento crítico, tener mayor conciencia de los fenómenos que estás estudiando,
y reflexionar sobre tu propia disciplina. Lo mismo, no sé si acá hay alguien que quiera estudiar historia, pero si vos estudias historia, ¿qué fue este hecho? ¿Por qué pasó este hecho? ¿Por qué recordamos este hecho? ¿Quién decide que este hecho es histórico y qué no? Lo mismo en historia. Ciencia de la educación. ¿Sirve este modelo educativo? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? ¿En qué se basa este modelo educativo? ¿Cuáles son las propuestas de este pensador de la educación, por ejemplo? Entonces, eh, no sé si alguien de acá quiere seguir letras. O en letras no da solamente gramática, sino que también da literatura. ¿Qué quería decir, por ejemplo, no sé, qué quería decir Roabasto con este cuento? ¿Cuáles son los símbolos personales de esta imagen? ¿Por qué esta obra sale en este contexto histórico? ¿Por qué este autor pensó así? Entonces, para todo eso necesitas profundizar y replantearte y tener pensamiento crítico, y eso te ayuda a la filosofía. Bueno, como ustedes saben, la filosofía existe desde que existe la humanidad. O sea, desde el momento que pudimos razonar, la filosofía existe. Porque los humanos siempre, desde que somos humanos, nos hacemos preguntas como ¿quién soy? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Existe Dios? ¿El mundo está predestinado o es azaroso? Son cuestiones que a lo largo de nuestra vida siempre nos preguntamos. Entonces, todos los humanos, todas las personas son filósofas. Todos, ustedes, yo. La única diferencia entre ustedes y yo es que yo tengo título de filosofía, de licenciado en filosofía. Pero todos somos filósofos, porque todos nos hacemos preguntas y todos reflexionamos y todos buscamos las respuestas a esas preguntas. Y eso es desde que el humano es humano. Para dar un ejemplo, los neandertales enterraban a sus muertos en posición fetal. Eso quiere decir que tenían una concepción de la muerte, ya sea la muerte como un sueño o ya sea la muerte como una vuelta al vientre de la madre tierra, por eso la enterraban en posición fetal. Entonces, quiere decir que tenían una idea de la muerte y que reflexionaban acerca de la muerte. Entonces, todos nosotros filosofamos y la humanidad filosofó de que es humana. Pero la filosofía como tal, como disciplina, se, eh, se consolida en Grecia en el siglo 7 antes de Cristo, donde salen los primeros filósofos. Ahora, esto es un tema de discusión. Nosotros los filósofos nos peleamos siempre por esto. Porque hay gente que dice, y con razón, que Grecia no era la única cuna de la filosofía, porque en otras regiones del mundo existían sistemas filosóficos. Por ejemplo, en China, en Egipto, en la India, había sistemas filosóficos. Entonces, ¿por qué decimos que es Grecia la cuna de la filosofía? Ahí cuando yo pregunté qué es filosofía, uno de ustedes respondió Grecia, o sea, directamente asoció filosofía con Grecia. Seguramente se habrá imaginado un barbudo ahí con toga. ¿Por qué? Primero porque el término filosofía luego es griego, filosofía. Segundo porque Grecia fue la que consolidó, la que hizo de la filosofía una disciplina como tal. Y tercero porque en Grecia se dio lo que se llama el desprendimiento del razonamiento mítico al logos. En China, en Egipto y demás había sistemas de pensamiento filosóficos, pero estaba muy, sobre todo en Egipto, estaba muy apegado a la religión. Y en China estaban muy apegados a lo que es la autoridad del emperador. Y en Grecia donde
la filosofía se independiza del mito y se busca respuestas racionales. Por eso vamos a ver cuando demos Tales, Tales es el primer filósofo de la historia. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de por qué la filosofía salió en Grecia y no en otro lado? Y existen varias causas para esto. Primero, la situación geográfica. Grecia es un país que tiene muchas costas, pero que al ser montañoso tiene pocos lugares de cultivo. Había lugares de cultivo donde ellos producían aceite de oliva y vino, que eran sus dos grandes cultivos, pero no tenían mucho lugar para cultivar. Entonces lo que hacían ellos es comerciar. Hacían ánforas, hacían cosas de tela, hacían productos y comerciaban con otros países, con los fenicios, con los persas, con las partes de lo que hoy sería Italia. De hecho, tenían colonias viejas en Italia, etcétera, etcétera. O sea, lo que ellos eran comerciantes. A los egipcios, por ejemplo, le cambiaban su vino por cerveza. Los egipcios eran los grandes productores de cerveza de la época. De hecho, históricamente la cerveza surge en Egipto, aunque posiblemente haya surgido antes, pero el primer registro es en Egipto. Pero eso no es el punto. El punto es, ¿qué tiene que ver esto con la filosofía, profe? Y tiene mucho que ver. Porque el comercio produce una sociedad abierta, una sociedad que interactúa con otras culturas. En cambio, las sociedades como la egipcia eran sociedades más bien cerradas. Los egipcios tenían su religión, su cultura, y era una sociedad hermética. En cambio, los griegos se tuvieron que abrir y comerciar con otros países. Eso facilita el intercambio cultural y el intercambio de ideas, lo que va a ser fundamental para el surgimiento de la filosofía. Otra cuestión que ayudó al surgimiento de la filosofía fue el contacto con el Oriente. Grecia estaba en un lugar bastante estratégico, por así decirlo, porque puede tener tanto contacto con lo que sería hoy Europa como lo que sería hoy Asia. Y parte de África, como dijimos, con los egipcios. Pero lo que más importa es Europa. Entonces ellos era una confluencia de varias culturas que facilitó también el surgimiento de la filosofía. Y finalmente tenemos el ambiente espiritual del siglo VII. En el siglo VII se desarrolla la poesía, corrientes como el orfismo. El orfismo es la corriente basada en la religión de Orfeo. Orfeo era un gran trovador, tocaba el arpa, la lira. Y cuando muere su esposa Eurídice, él baja al infierno para rescatarle. Recorre todo el infierno, llega hasta Hades, toca la lira y le conmueve a Hades. Y Hades dice que le va a liberar con la condición de que no le mire a Eurídice hasta que salgan. Lastimosamente, poco antes de salir, él no se aguanta más y le mira. Y ahí Eurídice queda en el infierno para siempre y Orfeo queda desconsolado. El punto es que los misterios órficos creen que Orfeo, al estar en el infierno, vio un montón de cosas y que plasmó después. Y esa es una religión que, por ejemplo, influiría en las cuestiones bíblicas. En los pitagóricos y también en cuestiones, como diría incluso bíblica, por ejemplo, el tema de la inmortalidad del alma, esas cosas vienen de los órficos, que a su vez se sospecha que ellos trajeron de los egipcios. Entonces, todo este ambiente espiritual y de reflexión va a proporcionar en el siglo VII el surgimiento de la filosofía con el primer filósofo llamado Tales de Mileto. Pero todavía no hablemos de Tales. Hablemos de la psicogénesis. ¿Qué es la psicogénesis?
la motivación fundamental que nos obliga a filosofar. ¿Por qué filosofamos nosotros? ¿Qué cosa nos impulsa a la filosofía, a hacer filosofía? Y tenemos en primer lugar el tema del asombro. El asombro es el motor de conocimiento. Nosotros buscamos conocer las cosas porque nos asombran. Nosotros nacemos en un universo que es mucho más vasto y más complejo que nosotros. Entonces, obviamente, nosotros nos asombramos. Esto se nota sobre todo en los niños. Cualquiera de ustedes, yo creo que muchos de ustedes perdón, ahí. Yo creo que muchos de ustedes todavía, creo que la mayoría de ustedes todavía no tienen hijos. Creo que como ya está animándome sin ninguno. Pero si alguno de ustedes tiene sobrinito o cosas así, yo por ejemplo no tengo hijos, pero tengo sobrinitas. Saben cómo son las criaturas. ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Porque todo el tiempo está así cuestionándose y todo lo que ve la sombra. Mira eso, mira, cualquier animalito que ve la sombra, entonces, ¿por qué? Porque ellos son gente nueva en el mundo y todo les pasa. Nosotros pues en parte perdemos eso, pero nunca perdemos la capacidad de asombrarnos. Siempre existen cosas que nos producen asombro. Y cuando a vos te impresiona algo, vos querés saber. Entonces el origen de la filosofía es el asombro. La realidad te vislumbra y vos querés dar respuesta a por qué es así. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto? Otro. Entonces el primer motor de la filosofía es el asombro. Después viene otro motor que es la duda. A medida que nosotros vamos conociendo las cosas, que vamos estudiando algo, vamos teniendo más dudas sobre eso. ¿A ustedes nunca les pasa que ustedes están queriendo responder algo y les da más dudas que les tienen más preguntas que respuestas? ¿Por qué? Porque el conocimiento te produce duda. Aparte te da la duda de cómo saber que lo que vos sabes es verdadero. Y existen dos tipos de duda. La duda escéptica o pirroniana, que es directamente dudar de todo. Pirrón decía, nosotros no podemos afirmar nada como una verdad absoluta, porque todo lo que nosotros decimos es juicio nuestro. Entonces tenemos que dudar de todo. No podemos hacer un juicio verdadero, hay que dudar de todo. Y con esto Pirrón negaba el conocimiento, porque no podemos conocer, porque todo conocimiento es susceptible de ser falso. Pero hay otro tipo de duda que es la duda cartesiana. Vamos a dar nosotros Descartes en otra unidad. ¿Qué hacía Descartes? Descartes dudaba de todo, pero la duda de todo de Descartes era para llegar a un conocimiento certero. A diferencia de Pirrón, que se quedaba en la duda, Descartes quería superar la duda y decía, yo voy a dudar de todo para encontrar algo de lo que no pueda dudar, para encontrar una certeza. Y a partir de esa certeza, construir un conocimiento. Entonces esa es la diferencia entre la duda escéptica y la duda cartesiana. Por último tenemos las situaciones límites. De esto hablaba un filósofo llamado Karl Jaspers. ¿Qué son las situaciones límites? Nosotros vivimos una vida cotidiana. Nos levantamos, desayunamos, trabajamos, almorzamos, dormimos. Pero hay cosas, hay situaciones que nos quitan de esa burbuja y nos obligan a filosofar. Por ejemplo, un ejemplo de situación límite es la muerte. Obviamente cuando vos te morís no podés filosofar más. Pero cuando alguien cercano a vos muere, vos te empezás a preguntar por qué.
¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué se murió? ¿Por qué le toca la muerte a las personas? ¿Cuál es la finalidad de la vida si vos te vas a morir? ¿Existe algo después de la muerte o terminamos ahí? Son preguntas que a partir de una situación te obligan a filosofar. El tema de la muerte. El tema de la pandemia también es el tema que nos obliga a pensar. ¿Será que va a cambiar? Bueno, Fabiola, se supone que si vos crees en la vida después de la muerte, se supone que vos vas a irte y te vas a encontrar con un ser superior. Entonces no sé qué necesidad habría de filosofar si vos ya tenés toda la verdad del universo ahí enfrente tuyo. Pero, qué sé yo. Eh, si vos te morís y estás frente a Dios, se supone que ya no tendría mucho sentido seguir filosofando, ¿verdad? Pero, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Eh, el tema del COVID, las guerras, el medio ambiente, por ejemplo. Que esos son situaciones límites, son situaciones que pasan, que nos pasan en la vida cotidiana y que nos obligan a filosofar. Eso es lo que Karl Jasper llamaba situaciones límites. Entonces, Adriana pregunta si te da. Bueno, hay muchas culturas, por ejemplo, el budismo que cree en la reencarnación, Adriana. Yo, a mí en lo personal, me da miedo la idea de la idea de la eternidad. La reencarnación no me da tanto miedo porque no voy a recordar nada, pero me da miedo la idea de la eternidad. Esa idea de existir para siempre me da miedo, porque para siempre es mucho tiempo. Ok, ahora veamos los tipos de conocimiento. Pero voy a mirar el chat primero antes de... Vamos a ver los niveles de conocimiento. Normalmente en los manuales y en los textos salen solamente estos tres, el vulgar, el científico y el filosófico. Pero en otros textos también están el mítico y religioso. Entonces yo le agregué todo de una vez para que ustedes tengan idea ya tengan todo de una vez. En el programa solamente dice tipo de conocimiento, entonces ya puse todos los tipos de conocimiento ya para que tengan. Eso va a depender del texto que ustedes toquen, pero acá ya tienen. Bueno, acá están hablando de... Me encantan las interacciones del chat. Entonces, sigamos con los niveles de conocimiento. El primer nivel es el conocimiento mítico. Lo que la humanidad aprende en base a porque los mitos eran una forma de enseñar. Eso vamos a ver, spoiler, eso vamos a ver con Platón. El mito es una forma de enseñar.
Entonces el mito es una forma de conocimiento. Eh, Voy a dar un ejemplo. Imagínense ustedes a Ock el cavernícola. Ock es un cavernícola. Uga Uga, que está ahí por la sabana, con su mazo ahí, está buscando algo para comer. Uga Uga. Ock querer comer. De repente cae un rayo. Ock se asusta y se esconde. Ahora, ¿por qué te da miedo que saber ser olvidado y desaparecer si cuando vos no estés? O sea, ¿por qué te da miedo lo que pasa cuando vos no vas a estar? Te hago esa pregunta. Un filósofo llamado Epicuro decía, no hay que tenerle miedo a la muerte, porque cuando vos sos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, vos no sos. A mí me da más miedo ser eterno así. Eso que dice Naomi es muy estoico. Vos no tenés que tener miedo de lo que sí o sí va a pasar. Porque no vas a disfrutar de la vida si vivís con ese miedo. Aceptar nomás. Pero bueno, vamos a hablar de ese tema después, cuando demos la parte de religioso. Ahora estamos con nuestro amigo Oge Cavernícola que vio caer un rayo y ahora, Oge Cavernícola nos va a poder explicar ese fenómeno. Él no va a decir, uga, ser fenómeno fotoeléctrico que ocurre por carga negativa más carga positiva y producir rayo. Él no va a poder decir eso. Él lo que va a decir es, esto fue causado por algo poderoso, algo superior a mí. Y le va a dar un nombre, le va a llamar Thor o Zeus, o como quiera llamarle. Eh, entonces, así va a explicar con un mito, va a recorrer un mito para explicar algo. Entonces, así explicaba, cuando hay lluvia es porque un dios causó lluvia, cuando hay calor es porque un dios, cuando hay trueno es porque un dios causó. Entonces, así explicaba porque no tenían las herramientas para explicar. Ahora te van a decir, profe, pero esto ya no es más así, ahora no es más así, ahora ya tenemos la ciencia, estamos en el siglo XXI, actualizate, profe. Van a decir. Yo le digo, no, este conocimiento mítico sigue vigente. Le voy a dar un ejemplo. Ahora en el diario y miren la sección del horóscopo. Exactamente, y de hecho eso de la pandemia que dice Sebastián, que se explicaba la pandemia por Dios, no es algo nuevo, no es algo viejo, es algo que hasta ahora, cuando en la década del 80 vino el tema del SIDA, la gente decía que era un castigo de Dios por las desviaciones humanas. Y ahora que viene el COVID, hay gente que dice que es cosa de Dios, hay gente que dice que es la naturaleza porque que la naturaleza se está como dando respiro, o sea, el humano siempre quiere hacer teleología, es decir, siempre quiere explicar algo. Siempre nosotros queremos creer que las cosas pasan por algo. Porque Profesor, eso da tranquilidad. eh, a mí, por ejemplo, hay una duda que hace años me viene consumiendo la cabeza de por qué el ser humano tiene la necesidad de explicar algo, pero sí o sí culpar a una persona o un ser o a un objeto. Nunca puede ser algo que haya pasado nada más, sí o sí tiene que haber una persona de por medio, por lo general un hombre, no mayormente una mujer. Dicho eso, también el nacimiento de los dioses, de Zeus, de demás dioses mitológicos, pero siempre tiene que haber una base de una persona con respecto a lo que pasó. Sí. Y natural, para nosotros queremos creer que las cosas pasan por algo, o sea, no te da consuelo para decir que eso pasa por nada. Entonces vos siempre querés buscar una explicación, siempre querés justificar, vamos a decir, la realidad.
Y es algo humano, o sea, es algo muy humano eso. Entonces, por eso existe el horóscopo, por eso existe incluso a nivel de, eh, juega Paraguay, me voy a poner mi camisa de la selección porque si no es yeta. Hay ciertos hábitos que son cábala. Me sale tal cosa y ya jugar a la quiniela. Ahora que me salió, soñé con esto, voy a jugar a la quiniela. Eso, para que vean que el conocimiento mítico sigue siendo actual. El siguiente nivel de conocimiento es... Brenda. Apreté mal, profe. Ah. Acá me encanta el... Todos mis problemas son causados porque una estrella se movió. Y te hace la pregunta contraria, Naomi. ¿Qué pasa si todo está predestinado? ¿Tiene sentido tu vida si todo está predestinado? Pero, ¿dónde queda un comprobante, digamos, de que algo está predestinado? Saca esa duda. ¿Cómo comprobas eso? Yo creo que si es que no hay ningún tipo de prueba de que esté predestinado, no está. ¿Ves saber? Vos haces tu propia historia, vos haces, o sea, en el transcurso del tiempo, vos creas tu propio destino. O sea, que nada está predestinado, vos creas tu destino. Así mismo. ¿Ves saber? Yo, por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, pertenece a la religión católica, como creo que la mayoría de las mamás de este chat. Pero, por ejemplo, mamá cree que todo está hecho de un cierto modo para que pase. Ponerle que, por ejemplo, si ella no lo hubiera conocido a mi papá en un bar, yo no nacería. Entonces, como que no sé. O si, no sé, si una persona no hubiera muerto en un accidente, pues la descendencia de esa persona nunca se hubiera movido o hubiera cambiado radicalmente su vida. Entonces, por ese sentido, ella fundamenta que todo tiene una razón. Y no está... Después, en el 5 está el religioso, pero lo que te quiero decir es que no está mal eso. O sea, la gente quiere justificar quiere justificar lo que pasa. Pero No, pero esto pasó por esto. también hay una Eso quiere justificar, y está, es normal, es humano, como yo digo. Pero yo le hago la pregunta contraria a ustedes. ¿Qué sentido tendría la vida si todo estuviese planificado? O sea, tu vida sería como una película que ya tiene un comienzo, un final y donde todo lo que va a pasar está... ¿Tendría sentido la vida si todo estuviese planeado? ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, con respecto a lo que dijo la compañera, también escuché muy poco de una teoría que decía que si es que hay una máquina del tiempo o algo así, y justito no se conocieron sus papás en esa época, o haya hecho algo para evitar ese nacimiento o algo así. Si es que por algún Eso motivo, es toda una cuestión. si es que por algún El motivo tema de las esa paradojas temporales, sí, vos muy no tuvieras interesante. no tuviera Profe, Daniel, yo creo que si conocemos o que si sabemos de que todo está predestinado, no va a tener sentido. Pero si esa vida predestinada es una incógnita para nosotros, creo que va a tener sentido ir descubriendo cada uno de esos momentos de la vida. entiendo. Entiendo tu propuesta. A mí, por ejemplo, me da miedo ese tema no es que me da miedo, sino que me da pensar que mi vida es una película así que tiene final, ya está todo así. Imagínate que vos sos protagonista de Titanic y nosotros ya sabemos que vos estás a morir al final. Perdón por el spoiler, pero es una película del 99 por ahí. Sabes que estás Sí, a morir en la película. pero si yo no sé que me voy a morir, entonces sí puedo vivir al máximo y no saber que me va a tocar ese final, profe. Y creo que va a tener sentido. Y sí, pero el tema es que igual que no sepas, haga lo que haya, está todo preestablecido, güey. Sí, pero si sabes, por ejemplo, que va a pasar otra cosa, ahí creo que se complica, ¿verdad? Pero si vos no sabes, o sea, si no tenés conocimiento de esa vida predestinada que te espera,
creo que vivís con sentido y tratás de buscarle buen sentido aún siguiendo todo lo ya preestablecido. Entonces, me encanta esta discusión porque eso es lo que quería llegar. A algunos justamente le aterra el hecho de que nada tenga sentido, como la compañera me habló de su mamá, que se aferra, que es religiosa, y no digo que se aferra a eso porque le da, sino que su base religiosa le permite darle sentido a las cosas y buscarle sentido, o sea, y que todo pasa por un sentido. A algunos le aterra el hecho de que nada tenga sentido, pero a otro como a mí me aterra el hecho de que todo tenga sentido, porque quiere decir que yo no tengo posibilidad de moverme, que no tengo posibilidad de cambiar nada, desde que estoy ahí y que todo lo que hago va a pasar, y entonces eso me da así, me da esa sensación, ese cringe, así que me hace sentir como un preso, así, o como esa ratita que está en el laberinto, que tiene que llegar al queso, así, o como ese hámster que gira su rueda en la jaulita ahí. Entonces, ¿Alguien levantó la mano? ¿Puede hablar? No, perdón, se me fue nomás, quería abrir el chat. Entonces, ahí como te dije, entonces, siempre nosotros, el punto es que siempre queremos buscar explicación para las cosas. Siempre queremos creer que todo lo que pasa tiene un porqué. Entonces, tenemos conocimiento mítico, después tenemos conocimiento vulgar. El conocimiento vulgar tiene las siguientes características. Es ingenuo, es asistemático, o sea que no tiene una forma sistemática de aprenderse, es espontáneo, es infundamentado, no es riguroso y es lo habitual. Voy a dar un ejemplo de conocimiento vulgar: manejar un auto. Bueno, no tenés que irte a una universidad para manejar un auto, ni te puedes ir a una escuela de manejo, ¿verdad? Pero manejar un auto se aprende. ¿Cómo aprender a manejar un auto? Manejando. Es decir, tu papá o tu mamá incluso te puede enseñar a manejar. El auto, bueno, tenés que hacer esto y vos practicando aprendes. Es un conocimiento sistemático, es espontáneo, no hay ni un fundamento, no hay ni una teoría complicada para manejar, y no es riguroso, o sea, cualquiera te puede enseñar a manejar, cualquiera que sepa manejar, y es algo habitual. Lo mismo usar la computadora. Todos esos conocimientos son vulgares porque son cosas que vos aprendés practicando. También entra en este campo los conocimientos que son adquiridos generación en generación. Vamos a ver ejemplo, por ejemplo, de la yuyera. La yuyera sabe que, por ejemplo, el mentallé para los nervios. ¿De dónde aprendió eso la yuyera? ¿Aprendió de su mamá o de su abuela o de su...? Porque generalmente este conocimiento es generalmente transmitido por mujeres, o sea, son las mujeres las que son grandes transmisoras de estos tipos de conocimiento. En el término de yuyo estoy hablando, de las medicinas tradicionales, vamos a decir. A mí, En tal caso, entonces, el conocimiento vulgar sería un conocimiento que sería hereditario o algún conocimiento que adquirimos al momento de ver o al momento de leer algo que nos interesó, por algo así. Claro. exactamente. Entonces, ¿qué se fundamenta ese conocimiento? En lo que aprendieron. A alguien habrá tomado Mentail, habrá calmado los nervios y habrá dicho, esto sirve para esto, y ahí transmitió de generación en generación. Los indígenas, en base a prueba y error, tuvieron conocimiento de muchas plantas. De hecho, para que ustedes sepan, después de las lenguas grecolatinas, el guaraní es el idioma que más aportó a la botánica en el mundo. Por eso el guaraní es un idioma importante. Después del griego y el latín, el guaraní es el idioma que más aportó a la botánica. No es lo mismo, y vamos a explicar después por qué. Entonces vos te vas a pedir remedio yuyo y la yuyera te da una planta de base a que tenés, en base a su experiencia, en base a lo que haya aprendido, en base al conocimiento que a veces le transmitió. Pero la yuyera jamás fue a una universidad, jamás fue a un... Eso no quiere decir que no sea útil, o sea, son conocimientos útiles. ¿Cuántas veces seguramente la abuela de ustedes no la habrá curado con remedio casero a ustedes? Tenés tos, ponele miel de abeja con limón y esas cosas.
sea, son conocimientos. Después tenemos el conocimiento científico, que es sistemático, riguroso, metódico, fundamentado y se puede comparar, contrastar y verificar. Acá voy a hacer el ejemplo de la yuyera versus el farmacéutico. La yuyera sabe que mete ahí te cura los nervios, pero vos no se te ocurre preguntarle a la yuyera, señora, ¿qué proporción de hierba al día me sirve para tratar de síntomas? ¿O cuáles son sus efectos adversos? ¿O qué componente del mentaí es el que interactúa para curarme los nervios? No se te ocurre preguntarle eso porque ellos no van a saber. Te va a decir, no van a saber. En cambio, el conocimiento científico, el farmacéutico, por ejemplo, la aspirina, el ácido acetil salicílico, es un componente que se hizo en base a investigaciones científicas, que tiene pruebas de ensayo y error, tiene una dosis recomendada de 100 miligramos por día, tiene unas indicaciones de efectos adversos. Por ejemplo, un efecto adverso de la aspirina es que la coagulación de la sangre interfiere con la coagulación de la sangre, por eso no hay que tomar aspirina hacia el pedo. Tiene contraindicaciones, está todo estudiado, se estudió, se verificó su efecto, se comprobó, se contrastó. Y ahí es lo que el compañero me preguntó. El conocimiento de la farmacéutica también es empírico, porque también se basa en la experiencia. Pero a diferencia de la yuyera, ese conocimiento es contrastable, comprobable y fundamentado. No quiere decir, como les dije, vuelvo a repetir, no quiere decir que el conocimiento de la yuyera sea inválido, pero sí quiere decir que el conocimiento del farmacéutico es más metódico. Hay investigaciones que respaldan, hay toda una serie de experimentos científicos que avalan ese conocimiento, que no están solamente avalados por la tradición y por la efectividad de tal hierba, sino que hay todo estudios, contraindicaciones, todo. Entonces esa es la diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento vulgar. El conocimiento científico tiene un método, se investiga, se contrasta, se hacen grupos de pruebas, se testea, todo. En cambio, el conocimiento vulgar es asistemático. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora, el problema de la ciencia es que la ciencia también tiene límites. Y el límite de la ciencia es que se queda en el fenómeno. La ciencia, entendida como ciencia dura, solamente estudia lo que vos podés contrastar, verificar, experimentar. Pero hay cosas que vos no podés experimentar ni contrastar. Hay cosas que están fuera del fenómeno. Y ahí entra la filosofía. Si yo, por ejemplo, le pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué es el hombre? Pregunto. Hombre entendido como humano, no hombre entendido como individuo de sexo masculino, sino como humano, hombre, en género, hombre entendido homínido, vamos a decir. ¿Qué es el hombre? ¿Qué te puede decir la ciencia de eso? La ciencia te va a decir, el hombre es un animal mamífero, porque nuestras especies tienen glándulas mamarias, por eso somos mamíferos. Animal mamífero de la familia de los primates, específicamente el subgrupo de los primates homínidos. Se caracteriza por tener una postura erguida, un lóbulo frontal desarrollado, lo que le permite capacidad de pensamiento abstracto, una determinada secuencia de genomas, pulgares oponibles, etcétera, etcétera. Así va a definir lo que es el hombre un científico. Pero pregunto, ¿eso basta para definir qué es el hombre? ¿Basta para responder la pregunta qué es el hombre? La respuesta es no, porque el hombre es más complejo que eso. El hombre siente, el hombre ama, el hombre tiene deseos, tiene teleología, tiene creencias, tiene necesidades, no solamente necesidades físicas, sino necesidades espirituales. Entonces, el hombre es más complejo que solamente ser un mamífero homínido, etcétera, etcétera. Vamos a otra pregunta. Si yo le pregunto a ustedes qué es el amor, ¿saben alguna pregunta jodida?
¿Qué es el amor? ¿Qué te puede decir la ciencia del amor? La ciencia del amor te va a decir, la ciencia te va a decir que el amor es un conjunto de reacciones químicas que produce tu cerebro ante determinados estímulos. Ante un determinado estímulo, tu cerebro produce sustancias como oxitocina, dopamina, endorfinas, que hacen que vos te enamores. Básicamente, no hay diferencia entre el amor y una droga. Porque las drogas también son estímulos del cerebro ante estímulos. Entonces, la ciencia diría que el amor es un conjunto de reacciones químicas que se producen en tu cerebro para la perpetuidad de la especie. Entonces, la pregunta es, ¿basta eso para esa explicación para explicar qué es el amor? No, profesor. O sea, vos le ve a una mamá que dice, ay, qué lindo mi bebé. Y vos le decís, no señora, su bebé no es lindo. Lo que pasa es que su cerebro expide químicos que hace que usted se apegue a esa criatura para que esa criatura pueda ser cuidada y crecer. La naturaleza se encarga así de que nuestra especie pueda llegar a la edad adulta. Vos le decís eso a una mamá y la mamá te pega. Y con razón. O si le decía a una chica o a un chico, en el caso de las chicas, vos estimulás en mí endorfinas, oxitocina y dopamina, te va a sacar a patadas. Que, no, eso explica, o sea, sí. Entonces, A mí, para mí, en que sea, en mi opinión, eh, el amor haría referencia hacia el sentimiento de cariño o el sentimiento sexual que se tiene hacia otra persona o incluso hacia una cosa, porque hay gente que tiene esa atracción hacia cosas también. sí. Ahora la pregunta ¿es cierto lo que dicen los científicos? O sea, la verdad que es cierto, todo eso, lo que dicen los científicos es cierto, que el amor no es un conjunto, pero basta esa explicación de los químicos para explicar qué es el amor. No, no basta. Porque el amor es eso, pero es a la vez más que eso. Y ahí entra la filosofía. Porque no te puedes quedar en el fenómeno, no te puedes quedar en los químicos que produce tu cerebro. O sea, el amor es mucho más que eso. O sea, hay gente que da su vida por su hijo o por su pareja. El amor inspira a los poetas, entonces no puedes reducir a eso a endorfina, oxitocina y dopamina, ¿no? Entonces, por eso existe la filosofía, porque quiere ir más allá que... El conocimiento filosófico es racional, es total y es último. ¿Qué quiere decir eso? La filosofía se basa en la razón. Por eso yo me enojo cuando dicen que la filosofía es divague, porque divague es decir, el chancho vuela es divague. La filosofía no es divague porque busca siempre una respuesta racional. Filosofar no es decir cualquier cosa, sino que busca una explicación racional a las cosas. El conocimiento filosófico es total porque abarca la totalidad y es último porque llega a las últimas consecuencias. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que hablamos, el ejemplo de qué es el hombre, qué es el amor, no nos podemos quedar en la dimensión biológica o física o química de ese concepto. Tenemos que ir más allá. Y ahí está la diferencia entre, por ejemplo, la filosofía y la ciencia, que es tanta la cuestión polémica esta. La filosofía abarca la teoría, como le dijimos en el primer panel, y la ciencia abarca una parte. Pero no solo eso, sino que la filosofía también ayuda a cuestionarse la ciencia en sí misma. ¿Qué es ciencia? ¿Es esto éticamente científico? Por ejemplo, la ciencia hace la bomba atómica. La filosofía te pregunta, ¿cuáles son las implicancias de esto? ¿Esto es ético? ¿Cómo va a cambiar esto la historia de la humanidad? ¿Cómo va a cambiar esto la cultura humana? ¿Qué implicancia tiene el hecho de que el hombre pueda destruir ciudades? ¿Qué implicancia tiene el hecho de que el hombre, por primera vez en su vida, tenga la capacidad de destruirse a sí mismo?
Entonces, todo eso se pregunta la filosofía. La ciencia se crea en el fenómeno y la filosofía va más allá. Esa es la diferencia entre filosofía y ciencia. Ahora, existe otro nivel, que es el último nivel, que es el religioso. Acá no vamos a meternos en ateo versus... Eso, para mí esos debates son estériles. Pero vamos a ir a lo siguiente. El tema de la filosofía es que se queda, como dijimos, en conocimiento racional. Pero hay cosas, para algunos, hay cosas que no se puede explicar mediante la razón. Pero si yo estoy hablando de la muerte, estoy hablando del tema de la muerte, hay vida después de la muerte. Eso nosotros no podemos explicar racionalmente. Yo no puedo justificar racionalmente que haya vida después de la muerte porque no existen pruebas racionales, no existen indicios racionales de eso. Entonces, esa cuestión de si hay algo después de la muerte es una cuestión de fe. Vos tenés que tener fe en eso para creer en eso. Y acá está el debate porque para muchos la fe es un conocimiento ciego. Pero para otros no. Como por ejemplo, vos explicás un milagro. Racionalmente no se puede explicar un milagro, tenés que recurrir a la fe. Profe, Recién, por ejemplo, ¿no a mí? hace poco vi que para justificar un milagro tenía que hacer tres cosas o algo así, no tenía que tener alguna respuesta. De que si una persona estaba enferma, ese milagro tiene que ser absoluto, o sea, tiene que curarse al 100%. Después tiene que ser, no sé, pero dos cosas más para que pase ¿Puedo dar un poquito más fuerte? Tendría que pasar, si una persona, en dado caso, esté enferma o esté paralítica, digamos, para que se considere un milagro, tendría que pasar varias cosas, que tenga que ser la cura absoluta, que no tenga que haber ningún motivo por el cual se haya curado y cosas así. Pero en fin, que tenía que pasar varias cosas para que se considere un milagro. Sí, eso es un punto importante. De hecho, ahora la iglesia, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de la chiquitunga. La iglesia no es que le nombre directamente, no es que le nombre directamente santa a la chiquitunga, se está estudiando sus casos. Y analizan los milagros, para eso la iglesia tiene un comité, aunque ustedes no crean, tiene un comité de médicos, especialistas científicos y eso que estudian el caso. Hay una persona que dice que la chiquitunga le curó un tumor en el cerebro. Y la gente del Comité del Vaticano que está viendo la santidad de la chiquitunga, hasta le pidieron la radiografía, eso para ver, estaba acá el tumor y desapareció, y entonces se estudia eso. No es que le dan nomás, sino es que alguien dice, "Ah, me encanta", y esa rosa, la rosa de Guadalupe. Adrián, Profe, pero sí, te escucho. Profe, pero igual en ese caso, así como en los conceptos complicados como qué es el amor, qué es el hombre, no basta simplemente decir es fe o lo que sea, simplemente no es suficiente y muchas personas o como ser humano simplemente surge la necesidad de tener que ver él mismo para creer. No Sí, sé si se entiende. sí se entiende, y eso, de hecho, está planteado en la Biblia, eso cuando Jesús le dice eso a Santo Tomás, que le dice que toque su llaga y le dice que él creyó porque vio, pero son bienaventurados los que en vez de buscar tienen fe. Sí, exactamente, Mariel. Entonces, no es que la iglesia no es que te nombra santo por querer nombrarte santo nomás, sino que todo un estudio hacen, lleva años esas causas, tipo un juicio. Y volviendo al tema de la chiquitunga. Yo, por ejemplo, tengo una tía, hermana de mamá, que tuvo un cáncer de mama muy feo. Eh, Ella prácticamente creía que se iba a morir. Los médicos le daban poca esperanza
Ella era una persona de fe y siempre oraba, rezaba y se curó. Y ella le atribuye, ella concibe eso como un milagro. Y de hecho es devota a la Chiquitunga y está en el grupo este eh, este grupo de creyentes que está ahí patrocinando la santificación de esta señora. Y yo como persona, yo no soy creyente, entonces pero tampoco le decía a mi tía, che, tía, eso son todo supercherías. Porque, ¿cómo le hace así a una persona que se salvó de un cáncer así que los milagros no existen? O sea, no podemos, no solo no solo por cuestión de falta de estatus, sino que porque no vas a poder convencerle a esa persona que lo que vivió no es un milagro. En 2 días, o sea, mañana el 7 y pasado mañana el 8 va a ser KQP. La gente incluso a pesar de la pandemia, a pesar de todo, la gente se va a ir a KQP. ¿Por qué? Porque tiene fe, porque quiere creer en algo, quiere creer. Entonces vos no vas a poder explicar eso. Había un filósofo, existe un filósofo llamado Miguel de Unamuno, filósofo es español, de principio del siglo XX, que él decía, la filosofía me da el consuelo de que el ser es eterno, o sea que las cosas siempre va a existir algo. Entonces el ser en sí es eterno. Usted puede morir, pero va a haber que dar parte de vos en el universo. Tus átomos y lo van a quedar. Pero Unamuno decía, pero para mí eso no es consuelo suficiente. Yo quiero creer en la salvación de mi alma, quiero creer. Y eso no me viene por la filosofía, sino ese consuelo no me viene por la fe, decía Unamuno. Entonces, ese es el pensamiento religioso, que es el último de los niveles de conocimiento que vamos a ver. Como vuelvo a repetir, en la mayoría de los libros solamente está el vulgar, el científico y el filosófico, pero estos dos también están, incluso en algunos textos de la bibliografía de ustedes, están estos dos números, estos dos conocimientos. Así que yo puse todo ya para que ustedes tengan ya todos. A ver, vamos a ver qué dice el chat. Sí, ya vimos ese tema de los milagros. Bueno, ahora vamos a ver. Ahí viene Fátima. Bienvenida, Fátima. Bueno, ahora vamos a ver la división de la filosofía. La filosofía se divide en teórica y práctica. La teórica es la que sería el tema de los conceptos y establecer teoría filosófica, y la práctica es la que busca llevar esas teorías, aplicarlas a la vida cotidiana. La filosofía teórica primero se divide en la lógica. ¿Qué estudia la lógica? La lógica estudia las formas y la estructura del pensamiento. ¿Cómo nosotros estructuramos nuestro pensamiento? Según la lógica clásica, la lógica tradicional, el pensamiento se estructura en conceptos, en juicios y en razonamientos. Siendo los conceptos la unidad básica. Por ejemplo, yo digo caballo, no sé, caballo. Caballo es un concepto que yo uso para aplicar a todos los animales equinos, de 4 patas, cola, de la familia de los mamíferos, que cumplen tal característica. Eso sería un caballo. Ahora, si yo digo caballo, caballo rápido. Este caballo es rápido. Estoy haciendo un juicio. Estoy dando la cualidad caballo. Caballo es rápido. Y si digo este caballo es rápido, este otro caballo también es rápido, por tanto todos los caballos son rápidos, estoy haciendo un razonamiento. O sea, es como una casita. Ladrillitos son los conceptos, la pared es el juicio y la suma de paredes es el razonamiento. Y ya tenés tu casita.
Entonces, así se estructura nuestro pensamiento. Nosotros en base a juicios, en base a conceptos, hacemos juicios y la suma de juicios es razonamiento. Entonces, así es, eso estudia la lógica. ¿Cómo formamos nuestro pensamiento? Después tenemos la teoría del conocimiento. Estudia cómo conocemos. Y el conocimiento es la relación entre un sujeto y un objeto. Yo, por ejemplo, miro esto y digo, tiene superficie plana, 4 patas de soporte, está hecho de madera, tiene una forma ovalada, es una mesa. Entonces, yo así clasifico al objeto en mesa. Y eso es lo que estudia la teoría del conocimiento. ¿Cómo yo construyo mi conocimiento? ¿Cómo me relaciono yo con los objetos? Y la teoría del conocimiento se divide en dos: nociología y epistemología. La nociología es la teoría del conocimiento en general. Y la epistemología es lo que estudia el conocimiento científico. ¿Qué tiene que tener un conocimiento para ser considerado científico? Y de la nociología sale la filosofía de la ciencia, que establece qué es ciencia y qué no es ciencia. ¿Por qué, por ejemplo, la astronomía es una ciencia y la astrología no es una ciencia? ¿Qué tiene la astronomía que no tenga la astrología para hacer ciencia? Por ejemplo. Y ahí puedo decir, por ejemplo, que la astronomía, la astrología no es comprobable, parte de cosas que no son observables, porque sí, vos podés observar la constelación, pero vos no podés observar, no podés medir la influencia, en qué medida influye esa constelación en tu vida. Pongo un ejemplo, la constelación de Leo. Leo supuestamente es mi signo zodiacal. Leo, está ahí la constelación de Leo. Supuestamente esa estrella, esa constelación rige mi vida. Ahora, ¿cómo yo mido? ¿Cómo yo mido la influencia? ¿Cómo yo mido la forma en que esa estrella, esa constelación influye en mí? Profesor, ¿Sí? en el colegio nosotros habíamos hablado justamente sobre la astrología, que no era considerado como algo científico, porque se basaba en opiniones y creencias, no en evidencias. Exactamente. No es medible, no es contrastable y no hay un método fijo de determinar. Porque ¿quién establece, con qué método establece el horóscopo? Y vos decís, Con opiniones y creencias. sí, por cartas astrales y no sé qué otra más. Entonces no son métodos rigurosos ni contrastables. Entonces, por eso, en cambio, la astrología sí estudia cosas medibles, observables, contrastables, que son las estrellas, los agujeros negros, los astros, todo lo que vos quieras. Jesús. Profe, entonces la parte de religión, toda la parte religiosa, el creer en un ser superior entra en esta categoría. No. Eh, Acá estamos hablando de ciencia y pseudociencia. La religión es algo, ya es una competencia de la metafísica. No estamos acá en teoría de conocimiento, estamos en metafísica, en el punto B de nuestro... Lo único que te puede decir la teoría de conocimiento es que Dios es incognoscible. O sea que no se puede conocer. Eso es lo único que vos podés tener de Dios desde la teoría de conocimiento, que vos no le podés conocer a Dios. Y si no es conocible, ¿cómo sabemos que es real? Y según los teólogos, sabemos que es real, por ejemplo, por el tema de la creación. Es decir, Santo Tomás te diría, existe en la naturaleza. Esa naturaleza tiene un orden. Si hay un orden, quiere decir que hay un ente ordenador. Entonces, que Y vos sí, no conoces. profe, pero nosotros tampoco no le podemos conocer a Santo Tomás o no sabemos si fue una persona de verdad. Acá
Acá, por ejemplo, Maricel dice, yo le sentí, creo en él, y está viendo la cuestión su fe. Nadie puede cuestionar eso. O sea, yo no puedo legislar sobre lo que ella siente o sobre su experiencia religiosa. Eso va más allá de la razón. Entonces, Profe, pero igual no cambia el hecho de que no es demostrable eso. Entonces también entraría en la parte como la creencia, ¿no? Entonces no habría mucha diferencia entre decir yo creo en el horóscopo, yo soy Géminis, como yo creo en Dios. ahí los religiosos se van a tirar encima. Porque está el tema de la fe, la cuestión de la fe y todo eso. Pero, a usted me van a meter en problemas. No, no me importa. El punto es que la religión se fundamenta en la fe, en las creencias de las personas. Eh, vos, no podés, en cierto sentido, no podés comparar. No, está bien que diga, en esta clase no hay censura, se puede No, cuestionar. no, profe, no hablo de lo que dije con respecto a la religión, sino al signo que es como un meme que hay, que Sí. Géminis es como el más odiado por alguna extraña razón del universo, pero ajá. El tema es que desde la mitad religiosa, la religión no es lo mismo que la astrología, porque la religión se basa en fundamentos de fe revelados. En cambio, la astronomía se basa en teorías de las personas, en hipótesis y en supersticiones de las personas. Para el religioso, la fe es diferente a la superstición. Naomi, tiene la palabra Naomi. Ah, ¿ahora se me escucha? ¿Se me escucha? Ahora se te escucha, Reina. Gracias. Con respecto a la religión, que eso estaba basado en hechos, que había gente que podía confirmar eso o algo así, de que la astrología supuestamente es algo que no es tan cierto. Yo creo, desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, que también la religión puede ser algo que simplemente haya sido inventado por un grupo de personas que hayan hecho creer eso y hayan así podido de alguna forma controlar a la gente para que hagan más cosas buenas, así van a ser premiados con ir al cielo, Sí, aunque no hay nada confirmado de eso, ya que va a pasar eso, de que te vas a ir al cielo, pero ellos te dicen para que tengas una buena conducta, un buen comportamiento, y los mandamientos son los que ellos impusieron para tener a la sociedad, digamos, más controlada, más calmada, que no haya tantas peleas y cosas así. O sea, eso ya es un divague, profe, pero mi opinión. tiene la palabra Betsabe. Me gusta este debate, se prendió la cosa. Realmente, o sea, es bastante visible lo que Naomi dijo, porque, por ejemplo, en la clase de historia hace rato estábamos viendo cómo el Papa interfería en los tratados de España y Portugal por Sí. los territorios. Y no sé, como que la religión durante mucho tiempo fue parte del Estado, o sea, estaba el rey y estaba el Papa. Y durante mucho, mucho tiempo, y hasta ahora en algunos países, la religión es como otra ley, ¿sabes lo que te digo? Es como está la ley así de no podés invadir propiedad privada. Y también está la ley de no podés decir tales cosas de Dios, o no podés pintar un mural de la Virgen María si no tiene un velo, y cosas por el Sí. estilo. Y a la religión le molesta cuando haces eso, porque, o sea, ponerle que cuando subís una foto de la Virgen María sin el velo o cosas por el estilo, a la religión le molesta porque para ellos es como un delito. Entonces, por eso lo de que no le gusta que se le compare con la astrología o otras cosas, porque es como tocar algo sagrado para ellos. ¿Se me entienden? Sí. Crespo, Acotando nomás a lo que dice Betsabe, tipo,
tiene sentido que eso ocurra porque es, por ejemplo, como lo que ocurrió recientemente, eso de que se apropiaron, por ejemplo, de nuestra cultura paraguaya diciendo, ¿cómo era? Pastel de choclo, algo así era. Y similar debe ser con los religiosos, que es como su segunda cultura, y no sé, hacer esa mala interpretación de la Virgen también debe ser como una violación a su cultura o algo similar. Además que la astrología se diferencia de la religión porque la religión tiene por lo general muchas bases históricas. Por ejemplo, la misma concepción de Jesucristo, que se dice luego que si Jesucristo hubiera nacido en una parte geográficamente distinta, no hubiera llegado a ser ni tan influente como es actualmente, porque justo nació ahí y logró evitar muchos conflictos ahí en la zona arábica. Eso y que todas las religiones ahí hablan de Jesucristo y demás. Sebastián, Dice que ahí en el chat dijeron que cómo se diferencia la religión de la mitología y en realidad no, o sea, es lo mismo, solamente que para que algo se considere mitología es porque no tiene suficiente cantidad de creyentes, o sea, de fieles o algo así. Entonces se dice que por el camino que estamos yendo en unos cuantos años, o sea, seguramente no pocos, ya no va a ser la religión cristiana, sino que va a ser la mitología cristiana, porque cada vez está perdiendo más seguidores. Y eso me parece tipo interesante porque eso tiene que ver con lo que justamente estamos hablando hace rato, que cada vez el ser humano tiene más respuestas a fenómenos que antes no tenían respuesta. Entonces, cada vez menos, no estoy diciendo con esto que sea más o menos real la religión, sino que me parece más interesante que mientras más respuestas da la ciencia, más gente se desprende de la religión. Jesús, En cualquier caso, eso tendría sentido. ¿Por qué? Porque tales como los dioses de la antigua Grecia, Zeus, Afrodita o Venus, que igual fueron dioses robados por Roma, Venus y los dioses de la Roma, todo eso son considerados de la mitología, porque uno piensa en Zeus y automáticamente dice, mitología griega, o Thor, mitología nórdica. Entonces, ¿por qué el dios griego, el dios cristiano o este ser superior tendría que estar fuera de esto que prácticamente sería lo mismo, como el dios de la creación, que no hay tampoco mucha diferencia entre otros mitos que serían como en la antigua Grecia, la antigua Roma? No sé si se Micaela? me entiende. No, profe, Adrián ya dijo lo que yo iba a decir. Bueno, eso ya, para mí, por ejemplo, es presuntuoso porque ya mucho pensaba ya vaticinado de fines de las religiones y hace más de 2000 años que está. Aparte, tengan en cuenta que aunque el cristianismo deje de estar vigente mañana, tengan en cuenta que nuestra cultura tiene más de 2000 años de influencia cristiana. Entonces, desaparecer así como que yo dudo. Soy Así escéptico. mismo, profesor. ¿No a mí? Profe, ¿podemos avanzar con las diapositivas? Habla fuerte, Noemí, fuerte, fuerte. ¿Podemos avanzar con las diapositivas? Sí. Bueno, después tenemos, a pedido de la compañera, sigamos avanzando. La lógica del conocimiento. Después tenemos la metafísica, que el estudio del ser. Pero el ser se puede estudiar de dos formas, el ser en las cosas o el ser en cuanto ser. Cuando el ser en las cosas es metafísica. Y cuando el ser en cuanto ser es la ontología. El estudio del ser en cuanto ser. O sea, ¿cuáles son las cualidades del ser? ¿Qué es el ser? Eso es la ontología. Y después tenemos la metafísica, que es el ser en las cosas, que eso sería metafísica especial. Por ejemplo, cosmología, el ser en el mundo. ¿De dónde viene la realidad? ¿Qué es el cosmos? Después tenemos la antropología filosófica. No confundir con la antropología de estudiar los restos y las culturas y las cerámicas y los restos humanos. Antropología filosófica. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es la finalidad del hombre? ¿Qué es el ser humano?
Y finalmente tenemos la teodicea, que es el estudio racional de Dios. No confundir con la teología, que es el estudio de las verdades reveladas, sino que la teodicea es qué la razón me puede decir de Dios. ¿Qué es lo que es la razón? Voy a dar un ejemplo. Santo Tomás era teólogo, era creyente, pero también hacía teodicea cuando hizo las 5 vías, porque las 5 vías es cómo puedo explicar a Dios a través de la razón, cómo puedo justificar la existencia de Dios racionalmente. Por eso las 5 vías son argumentos racionales. Sea creyente o no, las 5 vías son argumentos racionales. La vida de ahí a que vos creas o no creas es otra cosa. Entonces esa es la teodicea. Y finalmente tenemos la filosofía de las ciencias particulares. Filosofía de la medicina, para qué sirve la medicina, la ética médica forma parte de la filosofía de la medicina, filosofía de la educación, cuáles son los fines de la educación, qué busca la educación, cuáles son los fundamentos filosóficos de la educación, y así, cada ciencia, hasta la psicología, tiene su fundamento filosófico. Esas son las filosofías de las ciencias particulares. Finalmente tenemos la filosofía práctica, que estudia los problemas, como dije, aplicados a la finalidad práctica, a orientar al humano. Y esta se divide en dos. La ética, que estudia los hechos morales y orienta al humano. La ética es qué es moral y qué no es moral, qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué matar es malo? ¿Quién dijo que matar es malo? ¿Por qué el que una mujer ande descubierta es bueno para nosotros y es malo para la cultura árabe, por ejemplo? Eso es la ética, el estudio de las costumbres morales. Y después tenemos la estética, que es el estudio de la belleza. ¿Qué es bello y qué no es bello? Vamos a hacer voy a mostrarles algo. Esperemos solo un chiquitito. ¿Ven esto que está acá? Esta estatuita. Esta estatua se llama la Venus de Willendorf. Es una estatua primitiva que representaba la fertilidad. Este es el concepto de belleza más antiguo que ubicamos. Como ustedes pueden ver, es muy diferente a los cánones de belleza que manejamos hoy. Jesús. Sí, profe. Justo iba a pedir que explique un poco mejor esta parte del estudio de la belleza, porque si existe un estudio para algo que es demasiado relativo, porque obviamente la definición de belleza es Es muy... relativo, pero se establecen cánones generales. Sí, entonces ¿hablarías más de este tema general, como lo más bello, hablando generalmente, o cómo? Sí. ¿Qué es la belleza? ¿Qué definimos como bello nosotros? En ese caso, la Venus de Willendorf. ¿Por qué? Porque en la época primitiva, una mujer flaquita con cinturita así de avispa era una mujer desnutrida. Ah, ok, entiendo, Una gracias, mujer profe. con pecho pequeño era una mujer que no le iba a poder alimentar a tu hijo. Suena muy, y es de hecho muy machista, ¿verdad? Pero así se... pero lo mismo pasa del lado de las mujeres. Un hombre poco musculoso era un cazador deficiente. Un hombre flacucho así era un tipo que no te iba a servir porque era un tipo que no te iba a poder proveer. Entonces los cánones de belleza eran, el hombre tenía que ser así fortachón, musculoso, y la mujer tenía que ser regordita así. De hecho, si ustedes ven las pinturas del Renacimiento, eran todas medio gorditas, no tan gorditas como la Venus de Willendorf, pero eran medio gorditas. Ese canon de mujer con cintura de avispa es recién del siglo XX. Es más, ahora para nosotros la persona con gordura, sean hombres o mujeres, son personas con sobrepeso, eso es un signo de poca salud. Y por eso no es algo muy estético que digamos. Y lo mismo vos ves también que el paradigma así del hombre todo
portachón y musculoso no es aplicable, porque ahora hay, no sé, por ejemplo, esos cantantes de K-pop, hasta algunos, sin ofender, no parecen muy masculinos que digamos. Eso ven cómo los cánones de belleza van cambiando de acuerdo a la época. Entonces, y eso estudia la estética. ¿Qué es la belleza? ¿Cómo definimos? Eh, También es eso, no solamente a nivel social hay cánones, pero también la gente tiene estándares de belleza, eso es cierto. Por último, tenemos la otra parte de la estética, que es la filosofía del arte, que estudia qué es el arte. Voy a hacer una pregunta. ¿La Mona Lisa es una obra de arte? ¿Sí o no? La Mona Lisa, todos conocen la Mona Lisa, ¿verdad? Sí es. Un cuadro de Picasso es una obra de arte. Sí, Sí. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Ahora voy a mostrar algo y ustedes respóndanme si es una obra de arte o no. Perdón, le escuché, profesor, ¿una qué? Ahí enseguida presento, enseguida va a salir la pantalla. Esto es una obra artística de Piero Manzoni. ¿Pueden ver? eso entra en el área de arte conceptual, si no me Sí, equivoco. sí. Y ya, ahí ya varía mucho. El arte conceptual abarca muchas cosas porque es a interpretación del artista, no es como pintar un paisaje, que todos entendemos que es un paisaje, sino más bien Sí, depende de la visión y, vamos a decir, la conciencia, por así decirlo, del artista en cuestión. exactamente. Esta obra, ¿saben cómo se llama esta obra? Se llama Mierda de Artista, se llama esta obra. Piero Manzoni. Es un artista del siglo pasado. Lo que hizo este artista literalmente es, agarró una lata, defecó en esa lata, selló esa lata, cerró todo, le etiquetó y la puso en un museo. No solamente eso, esta obra, las latas estas se vendían a peso oro, o sea, el valor de su peso en oro. O sea, aparte de ser arte, era arte carísimo. Literalmente el tipo convirtió eh, su mierda en oro. ¿Cuál era el propósito de este artista? Era cuestionar las nociones básicas de arte. Si arte es lo que produce un artista, bueno, él produjo esto, es producto de él, salió de él, entonces esto también tiene que ser arte, ¿verdad? Como acertó claramente la compañera, esto es arte, esto arte se llama arte conceptual. Y presenta este tema de la sociedad. Y lo que el tipo puso en duda todos los cánones artísticos. Pero la pregunta sigue, ¿podemos considerar esto arte? Hay artistas que dicen que sí es arte, porque como dijo la compañera, expresa un concepto, expresa una idea. Eh, pero hay gente que dice que no, que esto Profe, desvaloriza el arte. hay, hay un dicho muy común a la que, verdad, yo, o sea, la verdad que yo le tengo muy presente, que el arte no justamente tiene que ser algo o encajar en algo, sino que tiene que hacerte sentir algo. Exactamente. Cuando vos querés definir lo que es arte, el arte te sale, es como el agua. Vos querés agarrar la calle y se cae por todo, te desborda por todos lados. Entonces, pero el problema también, pero acá hay otro problema serio, que si vos definís todo como arte, entonces quiere decir que nada es arte. Hace poco, el año antepasado creo que fue, un tipo agarró una esa cinta adhesiva y pegó una banana en la pared de un museo. Y quería vender por no sé cuántos millones de dólares. Alto piropo. Entonces decir que todo es arte es como cuando tu profesora dice, todos ustedes son ganadores. Y vos decís, entonces nadie ganó nada.
O cuando tu profe te dice, todos ustedes son especiales para mí, y vos así. Entonces yo hago lo mismo que todos. ¿Le sabés? No, no justamente, Yo, no decía la frase justamente en el sentido de que porque todo te haga sentir algo, significa que todo es arte, Sí. sino que hay también cierto nivel que tenés que considerar hasta cierto punto que pase el límite de lo que vos crees que te puede hacer sentir como para considerar arte, porque es cierto, como usted dijo, que cuando todo es considerado arte, ya nada es arte. ¿Yamila? ¿Qué se considera para ser llamado arte? Ahí está la pregunta. Esa es la que se hace muchas preguntas. ¿Qué tiene que tener esto para ser arte? Y el problema es que el arte escapa a toda definición. Cuando vas a hacer unos cánones, no, tiene que tener esto, 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 esto. Aparece un artista que... yo, por ejemplo, estudio en una escuela de canto lírico. Y obviamente, canto lírico es ópera, zarzuela en general. Ah, Y qué obviamente interesante. mis profesores cuando escuchan reggaetón, para ellos el reggaetón no es arte. Pero para mí hay canciones que sí son arte. Entonces, no sé, me parece interesante el debate porque, por ejemplo, para ellos, algo que no está en las reglas o que no tiene una buena entonación vocal o que escrito en un pentagrama son 2 puntos básicamente, no es arte. Entonces van más por la técnica y hay personas que los cuadros evalúan más bien por la técnica, por qué tal usaste los colores y esas cosas. Y hay gente que simplemente, o sea, ve un cuadro de arte abstracto y ya dice que esto es arte. Entonces el debate es como muy abierto. Para mí es arte, es malo, pero bueno, así como la salchicha es comida, pero no es comida gourmet. El reggaetón es arte, pero... Micaela. Micaela, tenés... Bueno, yo creo, en lo personal, yo creo que el arte más bien es algo que escapa de lo cotidiano, porque si cualquier persona pudiera pintar así, qué sé yo, la noche estrellada, dejaría de ser algo increíble, por ejemplo. Exactamente. Pero así como dijo Betsa también, el canto lírico es algo muy específico, algo muy complicado, sin embargo el reggaetón es otra cosa, pero ahí también va, no cualquiera te hace una canción de reggaetón, cualquiera puede cantar horrible y decir, ah, bueno, yo soy cantante de reggaetón, pero de ahí a que tenga reconocimiento ya es otra cosa. ¿Por qué tienen esos cantantes de reggaetón si son mierda, entre comillas? Reconocimiento, porque algo están haciendo que gusta a las personas y que no es normal, que no es común. Sí, exactamente. De hecho, cuando empezó todo este tema de reggaetón, llegó fuerte, empezó ya antes, pero llegó fuerte por el año del 2005, por ahí. Y yo pensé que iba a ser algo pasajero, así como, pero hasta ahora está. Y si Muy, Ana, muy por bien. ejemplo, dice en el chat que no muchas obras de arte tienen reconocimiento, y eso es cierto, pero al momento de descubrir, muchas personas sí notan lo bonito que es o lo llamativo que es, así como los géneros de música es. Por ejemplo, hay muchos artistas que son hija de mil, el artista, y jamás en tu vida vas a escuchar una vez una sola canción en la radio. Ese otro tema, el tema del arte y la industria es otro tema. Porque vos podés, la industria puede fabricar también ídolos. Pues sí, mira, vos que sos churro, 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 pues vamos a formar toda una banda de pop. O, como hay ahora el tema de los concursos de talento. Concursos de talento, la voz. Entonces concursan y gana este, gana este. Y ahí aparte del arte incluye varios factores, por ejemplo, la apariencia, el hecho que sea querido por el público, todo no es solamente el talento, talento lo que, o sea, es muy complejo definir lo que es arte y lo que es no arte. Pues cuando vos definís, vuelvo a repetir, cuando vos definís lo que es arte, cuando yo digo el arte tiene que tener esto, 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 aparece un artista y dice, hace esto, 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 y sale del molde. Entonces hay una eterna discusión hasta ahora, y para mí una sana discusión de si el arte conceptual, por ejemplo, es arte, de si el reggaetón, por ejemplo, es música, etcétera, etcétera. De si
Exactamente, Sebas. Y es toda una discusión y justamente requiere gente que reflexione sobre qué es y qué no, arte. Hay un youtuber, Antonio García de Villarán, que es pintor y él justamente hace una distinción entre arte y amparte. El amparte para él es también arte, pero es arte para el AMPA, o sea, para el comerciante, para el tema también es que muchas horas, no sé, por ejemplo, los Beatles eran un grupo comercial y ahora son considerados un grupo de arte, o sea, su música es considerada arte en serio. O sea, de hecho, músicas como Elano Rivio o la Sgt. Pepper tienen un muy buen nivel a nivel de composición, de sonido, entonces tiene mucha calidad artística. Pero también es verdad que los Beatles eran una banda comercial. No estoy, ya terminó la diapositiva. Con este tema de la representación del arte terminamos la clase por hoy. La próxima clase empezamos ya con el tema de los filósofos presocráticos y todas esas cosas. Espero que le haya sido de provecho la clase. Si ustedes tienen alguna pregunta o algo que aportar, tienen el uso del micrófono. Si no podemos... Esta clase lo arte. Gracias. La verdad que tuvimos muchísimo debate contigo, profesor. Sí, profe, clase favorita. Gracias, me siento halagado. Hay que poner más horas de filosofía, que lo que tanto. Sí, por favor. Ya terminó, ¿por qué pasó tan rápido? Gracias. Con esto cerramos la clase de hoy, chicos. Nos vemos el viernes. Está bien, profe. Chao, gracias. profe. Dale, profe, te vamos a extrañar. Chao, profe. Gracias, profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego.